Muchas gracias, Luis. Les doy la cordial bienvenida a todos los participantes. También aprovecho la oportunidad para agradecerles por su apoyo y comunicarles a las personas que entraron en contacto conmigo que existen los demás webinars que ya di en otras fechas disponibles en la página ealde.es/eventos. El último que dimos en agosto era sobre cómo se gestiona el cambio en un proyecto del sector petrolero. Para aquellos que se conectan por primera vez, me presentaré brevemente. Como decía Luis, soy responsable del máster en Dirección de Proyectos de Oil and Gas de la Escuela ALDE Business School de Madrid, España. Soy ingeniero petroquímico, miembro de la Sociedad Internacional de Ingenieros Petroleros, licenciado en Administración de Empresas, ingeniero en Seguridad Laboral y Procesos Laborales, Project Manager certificado. Tengo 2 MBA, uno en negocios energéticos, otro en prevención de riesgos laborales. Soy especialista certificado también en calidad, seguridad, medio ambiente, Master Black Belt en Six Sigma y Lean Manufacturing, y he participado en diferentes certificaciones y normas internacionales con 15 años de experiencia en posiciones gerenciales, trabajando con empresas multinacionales, estatales y mixtas con grandes proyectos implementados hasta el momento en 50 países. Bueno, dando inicio al tema de hoy en cuestión, vamos a ver un poco también el contenido. Este contenido hoy día profundizaremos teniendo en cuenta el tiempo que tenemos de 35 minutos de presentación y 15 minutos como máximo para responder las preguntas. Debido al número elevado de personas que se conectan a través de su teléfono celular o móvil, haré énfasis en ampliar los gráficos o imágenes para que puedan apreciar los detalles y textos también. Con relación al contenido, he tratado de preparar el mismo para que pueda de esa manera transferir mi experiencia en la industria petrolera con cada uno de vosotros y desde una perspectiva de un director, un gerente responsable de elaborar, controlar y ejecutar un Project Finance. Entonces, aquellas personas que tienen interés, que trabajan en gerenciamiento de proyectos, pues esta información fue preparada con mucho cariño para cada uno de vosotros. En ese sentido, haremos un breve resumen histórico de Project Finance. De ahí llegaremos a la conclusión de un concepto en consenso basado desde la óptica de la industria petrolera, un ejemplo de la estructura de Project Finance en Oil and Gas, ejemplo real, ventajas y desventajas de este tipo de modalidad de financiamiento, clasificación del Project Finance desde la óptica de las sociedades vehículo de proyecto, SVP, muy importante esa figura en la estructura, ya lo van a ver en el gráfico como tal más adelante, y los principales tipos de riesgos en Project Finance de Oil and Gas. Dicho esto, vamos a hablar un poco entonces de esta reseña histórica. El Project Finance ya tiene una buena reseña histórica, siendo finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX los primeros casos reales en donde se construyeron carreteras en Inglaterra con préstamos privados basados en los peajes que se iban a recibir. Posteriormente, esas primeras experiencias, el dinero para hacer muchos ferrocarriles, sistemas de agua, electricidad, telefonía, etcétera, se obtuvo por el hecho de tener razonablemente asegurado el flujo de ingresos de su explotación. Es decir, había un peaje, se iba a cobrar un peaje, se estimó cuánto de dinero se iba a recaudar y eso fue como una de las garantías para realizar el proyecto con este concepto todavía dando sus primeros pasos de Project Finance. Sin embargo, no es hasta unos 20 años atrás cuando este concepto se generaliza en todo el mundo. Y en la década del 70, 80, buena parte de los Project Finance realizados provenían de actividades relacionadas con el petróleo y gas, prácticamente porque eran las únicas industrias en el mundo con volumen significativo de capital, de recursos para lograr ese financiamiento, ¿no? Entonces, su impulso vino con la crisis del petróleo del 73, tiempo en el que prácticamente las únicas empresas que tenían solvencia para realizar nuevas exploraciones de yacimientos petrolíferos en el Mar del Norte, en Sudamérica, se enfocaron en proyectos a gran escala para conseguir obtener éxito, ¿no? Más tarde, durante ya los años 80, inicio de los 90,
estos sectores vieron una oportunidad de transmitir este tipo de financiamiento en otras industrias, como ser la aeronáutica, la minería, infraestructura, aviones, barcos, etcétera, ¿no? En ese sentido, ya en finales de los 90, inicios del año 2000, ya empezó a verse project finance en plantas de energía eléctrica, termoeléctricas a gas, puentes, hospitales, aeropuertos, petroquímicas, que es otro sector también dentro de la industria petrolera, industrias pesadas, civil, militar, aparcamientos subterráneos, conforme las nuevas tecnologías van desarrollándose. En ese sentido, el Project Finance se adapta a estas necesidades y así empieza a desarrollarse el Project Finance también en telecomunicaciones, también en la parte de tratamiento de plantas depuradoras medioambientales, desalinizadoras, tratamiento de residuos. Es decir, va creciendo el concepto y se va popularizando en diferentes industrias, pero su inicio fue en el siglo XVIII, inicio del XIX, y tuvo su mayor madurez en la industria del petróleo, ¿no? Podemos ver ejemplos claros de Project Finance en los Emiratos Árabes, en América Latina, en Asia, en fin, en varios países en vías de desarrollo. La traducción directa y literal, si tocáramos el concepto Project Finance al castellano, sería financiación de proyectos. Sin embargo, esta traducción no explica realmente su completo significado. Deberíamos utilizar una terminología como financiación de proyectos sin recurso. Sin embargo, aún así esta versión se queda corta. Dicho esto, podemos llegar al siguiente concepto, ¿no? El Project Finance es una herramienta o modalidad de financiación para un proyecto basada única y exclusivamente en los recursos generados por el propio proyecto, de manera que sus flujos de caja y el valor de sus activos puedan responder por sí solos como garantía de reembolso de la financiación recibida, aún en los peores casos predecibles técnica y económicamente, tanto que pudieran ocurrir durante la vida del proyecto o durante la operación o mantenimiento de los mismos. Ahora que tenemos en consenso ya un concepto y entendemos qué es el Project Finance, su historia y cómo ha ido evolucionando en el tiempo, os presento un ejemplo de un Project Finance, sus principales actores, sus principales documentos de entrega o evidencias de conformidad de cumplimiento y también cómo es la interacción de todos ellos dentro de una figura que se llama sociedad vehículo del proyecto, ¿no? Entonces, en este sentido, voy a apuntar aquí para que quede más fácil de entender. Tenemos con esta simbología contratos, tenemos participantes en el proyecto y aquí algunas evidencias de documentación que es generada por el Project Finance. Entonces, por un lado, tenemos socios promotores del proyecto, es decir, aquellas personas que tienen interés. Tenemos la administración pública con diferentes entes gubernamentales. Tenemos suministradores de materias primas, clientes y operadores de negocio, compañías de seguros, muy importantes también, constructores o suministradores de las instalaciones y entidades financieras. En este sentido, cada uno de los actores también genera contratos o compromisos. Es ahí donde se formaliza el proyecto. Pero para que inicie un proyecto, se tiene que lograr evidenciar que es viable, que con sus propios recursos se puede financiar este proyecto a través de diferentes garantías, distribuyendo el riesgo en cada uno de sus actores. De esa forma, se minimiza las pérdidas y también se garantiza que se hace un estudio en profundidad, detallado, eso obviamente tiene un costo, pero que garantiza que todos los riesgos van a ser identificados y que cada uno de esos riesgos va a tener una medida de control para que cuando se realicen los pagos o devolución del dinero financiado del propio proyecto durante su vida útil,
durante la línea de tiempo que tiene, vaya teniendo flujo de caja, que es lo que vamos a ver también más adelante, sin necesidad de realizar nuevos préstamos o sin la necesidad de que los propios actores o participantes de este Project Finance tengan la necesidad de colocar recursos propios, ¿vale? Entonces tenemos contratos de crédito, tenemos contratos de construcción, contratos de seguro, contrato de venta, tanto a largo plazo como contratos de gestión, es decir, terciarización si es necesario, suministro de contratos a largo plazo, publicación de pliego de condiciones de la concesión, es decir, aquí es cuando también se hacen concesiones públicas, tanto de explotación de yacimientos, de áreas, tanto en tierra como en mar, publicación del otorgamiento de la concesión, es decir, aquí también a través de agencias reguladoras o también del Ministerio de Energía de algún país específico, se hace un acuerdo, una sociedad en donde una empresa privada puede trabajar en conjunto una empresa estatal o esa figura puede ser también mixta y de esa forma se da una concesión de 20, 30 años. Esa es otra característica de los Project Finance, siempre son plazos largos y con plazos ilimitados, es decir, llega a haber casos de donde hay un Project Finance con plazos de explotación o de utilización de los recursos por 50, 70 años, ¿no? Acuerdos de constitución de la SPV entre los promotores, es decir, cada uno de estos participantes también contribuye en entradas y salidas de la sociedad vehículo del proyecto y es esta sociedad la que gerencia los recursos financieros obtenidos que después se transforman en pasivos y que son cubiertos con los activos que va generando el propio proyecto, ¿no? Previo a esto se hace una elaboración de un memorándum donde se deja claro las condiciones de financiamiento y se realiza a través de soporte de estudios económicos y técnicos con asesores financieros, con elaboración de subinformes, asesores legales, estudios de ingeniería, estudios de impacto ambiental, asesores de estudio de mercado, entidades financieras garantizadoras, empresas de seguro, para que todo y cada uno de los riesgos sea identificado y pueda ser controlado. De esa forma se garantiza que el dinero va a retornar. Entonces, aquí vemos una estructura a nivel macro que trae como objetivo mostrar un ejemplo real de la industria del petróleo y gas y vemos cómo cada uno de estos actores pues va interactuando durante toda la vida útil del proyecto. Entonces va más allá de simplemente conseguir un crédito, un dinero, un préstamo. No ese es el mecanismo. El Project Finance es complejo para proyectos complejos de gran envergadura, digámoslo así, para proyectos de más de 1.000 millones de euros, 1.000 millones de dólares. Entonces requiere una gran cantidad de información, de estudios, y eso tiene un costo. Entonces, esta figura en sí, pues lleva tiempo. Entonces, lleva tiempo y recursos. Entonces, no es para cualquier empresa, no es para cualquier área. La industria petrolera, por tener grandes proyectos y justamente manejar grandes volúmenes de recursos y dinero, pues es por eso la causa de que se utilice este modelo de financiamiento. Dicho esto, vamos a pasar al siguiente slide, donde traté de mostrar de una forma bien objetiva las ventajas y desventajas desde una perspectiva de la industria petrolera, el Project Finance, ¿no? Entonces, otra ventaja que tiene el Project Finance son los tamaños ilimitados, es decir, uno puede conseguir financiar desde 100 millones hasta 2.000 millones de dólares, 3.000 millones de dólares, o sea, cada vez se bate nuevos récords. Y también se puede lograr que una empresa sin patrimonio propio pueda crear una estructura de cientos de millones de dólares si el proyecto está bien estructurado y cuenta con las contrapartes. Es decir, se realizó el proyecto, se ejecutó, el proyecto tuvo todo el éxito esperado, está generando recursos y flujo de caja para pagar todo el financiamiento, pues todo eso se vuelve un nuevo activo de todas las compañías que participaron del proyecto, porque eso se puede monetizar y esos activos entonces valorizan a las empresas que participaron del Project Finance. Entonces, si tenemos, por ejemplo,
una empresa estatal como Pemex, una empresa también en Colombia como Ecopetrol estatal, una empresa brasilera estatal como Petrobras, y trabaja en conjunto con empresas multinacionales privadas como Shell, como también tenemos Repsol aquí en España. Pues en ese sentido, estas empresas tienen éxito en común, consiguen distribuir el riesgo y ese nuevo valor adquisitivo del proyecto se transforma en patrimonio sin necesidad de que las empresas, cada una de ellas, tenga que colocar en riesgo su propio patrimonio. Es decir, el proyecto genera el retorno, ¿no? Y también la mejora de la posición financiera del holding. ¿Qué quiere decir eso, no? Que si el proyecto, por mala suerte, por diferentes otros factores, no tuvo éxito, la holding, o sea, la matriz, no pierde lo que invirtió. Simplemente el proyecto en sí tiene pérdidas que son controladas dentro de lo que es la sociedad vehículo del proyecto, la SVP, que les comentaba anteriormente en el gráfico, ¿no? Algunas desventajas también que podemos hablar sobre esta modalidad de financiamiento es el mayor costo de capital por menor colateral. Es decir, para garantizar de que cada uno de los riesgos sea identificados, la cantidad de dinero, el costo invertido en generar estudios de viabilidad son grandes. Entonces, eso también, dependiendo del proyecto, puede jugar en contra, porque si los costos son muy elevados para hacer los estudios, pues eso también retira el nivel de competitividad del proyecto en relación a otros candidatos a proyectos de financiación. Y ahí viene el detalle, ¿no? Con el pasar de los años, desde la década del 2000 hasta ahora, al popularizarse este medio de financiamiento, tanto industrias como aeronáutica, aeroespacial, como militar, también procuran las mismas fuentes de financiamiento, ¿no? Y estos fondos de inversión pues buscan el tipo de proyecto que sea más rentable, y el project finance es el medio de demostrar que es rentable. Entonces, hay una competencia de diferentes industrias, ¿no? Entonces, si el costo de analizar este estudio es alto y reduce la rentabilidad del proyecto, pues eso le retira gran parte de las chances o probabilidades de competir con otros proyectos de otras industrias, ¿no? Entonces, ahí el detalle de cómo gerenciar esos costos, que también vimos eso en un webinar pasado, para que el Project Finances muestre su rentabilidad, pero tampoco afecte el nivel de ingresos que va a generar durante toda su vida útil, ¿no? El mayor tiempo de aprobación también es una desventaja, ya que es necesario analizar profundamente la viabilidad y supuestos del proyecto. Entonces, la capacidad que tengan todos estos actores, todos estos asesores, en llegar a un consenso y crear la información para evidenciar que cada uno de los riesgos está controlado, que el flujo de caja está garantizado, también requiere una fuerte especialización de los miembros de estas compañías, es decir, los trabajadores, los gerentes, los coordinadores, para que pueda hacerse en el menor tiempo posible, pero sin perder la calidad de la información necesaria. Dicho esto, me gustaría también complementar la información desde, de nuevo, la vista de la industria del petróleo y gas. ¿Cómo se clasifican el Project Finance basado en la óptica de las SVP? Y aquí viene un dato curioso, ¿no? Que muchas veces nosotros hemos sido testigos de diferentes proyectos de infraestructura en países en vías de desarrollo o ya desarrollados que están ampliando sus matrices energéticas o matrices de combustibles, biocombustibles, y no entendíamos hasta el momento cómo se gerenciaba eso de acuerdo a la SVP. Por ese motivo, hago énfasis en estas categorías que son claves para saber el propósito de la SVP. Entonces tenemos la Build, Operate and Transfer, o la BOT, que constituye, por ejemplo, un proyecto que se compromete con un tercero interesado en el proyecto para construir
operar y transferir con un tercero, ya sea el Estado o una empresa o grupo de accionistas, todas las responsabilidades necesarias para que se pueda ejecutar y se pueda gerenciar ese proyecto. Entonces, dependiendo el tipo de SPP, que eso cuando una persona ya trabaja en la industria del petróleo, ya deja claro cuál va a ser el papel de la SPP, ya nos da una referencia de qué papel nos toca jugar, si somos un operador estatal, si somos una operadora privada, si hacemos parte de una empresa de seguros, si hacemos parte de un ente gubernamental de control, de regulamentación. Entonces, eso ya nos da una idea de cómo va a ser la comunicación dentro de esta sociedad. La otra categoría es el Build, Own, Operator Transfer. A diferencia de la primera, el BOT, la SPP construye, es dueña por un tiempo, opera y luego transfiere en propiedad todo el proyecto. Esta modalidad permite al interesado encargar la construcción y explotación del proyecto sin inicialmente tener que pagar nada, ¿sí? Es decir, aquí viene una figura diferente a la primera, en donde hay una transferencia también de propiedad del activo, que sea el proyecto en este caso, y cómo se puede realizar eso sin necesidad de que él tenga que aportar un dinero. Sí tiene la responsabilidad de ejecutar, pero una vez finaliza la ejecución del proyecto, lo transfiere todo el activo y no ha necesitado colocar un dinero de su bolsillo, ¿no? La siguiente categoría, muy parecida a la anterior, se llama Build, Own, Operate. Esta categoría pierde la T de transferencia, es decir, que porque la vía útil del proyecto es aproximadamente el tiempo necesario para que el proyecto pague las deudas y la retribución a los accionistas, por lo tanto no tiene sentido que al final se transfiera. Es decir, coincide en la vida útil del proyecto con la retribución de los accionistas y con el pago de las deudas. Entonces, la transferencia sí no es necesaria porque el proyecto coincide en cuestión de tiempo. La siguiente categoría es Build, Lease, Transfer. En esta categoría, la SPP construye un proyecto y gestiona un leasing que inicialmente el interesado en su construcción será quien opera el proyecto, aunque se asimile mucho a BOT, a la categoría BOT que vimos, la diferencia importante se trata de que por ser un leasing, el propietario de los activos alquila la planta, por ejemplo, una planta refinadora, una planta de petroquímica o de generación de energía con turbinas a gas, la alquila esta planta y después el interesado, a cambio de una serie de cuotas, con la última cuota se realiza la transferencia del activo. Entonces ahí depende mucho cuál es la política que tenga el gobierno en sí o el país en cuestión que va a recibir este tipo de proyectos, el interés a largo plazo para este tipo de obra o para este tipo de exploración dentro de la industria del petróleo y gas. Siguiendo con la siguiente categoría, tenemos Design, Build, Finance, Operate o DBFO. En esta categoría, el desarrollo de proyectos de infraestructura, como puede ser una autopista que sea asociada a una construcción de una refinería, o el desarrollo de una nueva ciudad para un polo energético petrolífero en un sector como un parque industrial, los flujos de caja provienen de una cuota, de un peaje por su utilización. Pero algunas veces el usuario no paga este peaje directamente, sino que el Estado quien lo paga. Si bien finalmente el ciudadano sobre el que él va a recaer la carga por medio de impuestos. Es decir, por un tiempo el Estado es el que subvenciona estos ingresos por peaje. Vamos a suponer que se construye un parque industrial, pero para ese parque industrial está asociado también que los actores construyan toda una ciudad próxima, que desarrollen diferentes tipos de fábricas o de negocios. Entonces, por un tiempo reciben ingresos por peaje, por ejemplo, o ingresos asociados a ciertos descuentos de impuestos, que el mismo gobierno los direcciona para las empresas, pero que al final puede el Estado hacer ajustes en los impuestos para que pueda recuperar esos recursos con nuevos impuestos
en los ciudadanos, ¿no? Después, las últimas dos categorías que tenemos, que es el Design, Construct, Manage Finance, o DCMF. Cuando se estudia este tipo de Project Finance, diseñar, construir, gestionar y financiar, se debe pensar en el ejemplo de proyectos con criterios de gestión de la SBP similares a un hotel. Pensemos como si fuera un hotel. Y este tipo de proyectos se desarrolla sobre todo en el sector público, es decir, grandes hospitales o una cadena nueva del sistema de salud o un nuevo sistema de distribución de puestos de combustibles o un nuevo sistema de distribución por ferrocarriles de combustibles diésel para unificar uno o más departamentos, estados o provincias. Entonces, asociado a infraestructura y del sector público, este tipo de categoría de SBP se utiliza bastante. Y la última, pero no menos importante, el Independent Power Producer o IPP, aunque no sea paralelo a las clasificaciones de responsabilidad del SBP, se quiere añadir esta forma de ser de la propia SBP porque es una sociedad independiente de proyectos de energía. Es decir, aquí, si bien es una sociedad de vehículo del proyecto, tiene como un objetivo construir, operar y transferir una planta termoeléctrica de gas natural al Estado o a una entidad pública o a una empresa pública que va a gerenciar después todos estos activos y va a hacerse cargo de los pagos de las deudas finales hasta que el proyecto tenga total rentabilidad y los pasivos sean mínimos con relación a sus activos, ¿no? Entonces, señores, aquí traté de mostrarles ejemplos y principalmente explicarles cómo funcionan estas sociedades, cómo se las puede clasificar, ya que en el gráfico anterior muestra cómo esa SBP consigue aislar la responsabilidad y también delimitar esa responsabilidad a diferentes empresas multinacionales, ¿no? De vuelta, son proyectos de gran envergadura, ¿no? De millones y millones de dólares o euros que requieren este tipo de sociedad para poder dejar claro las responsabilidades de cada una de ellas. En el siguiente slide vamos a hablar un poco también de otra clave en el Project Finance, que son los tres pilares de esta metodología o de esta modalidad de financiamiento, ¿no? Primera parte de este pilar, los riesgos, que es lo que vamos a profundizar dentro de unos minutos. La segunda es el flujo de caja, que también vamos a hablar después de identificar estos riesgos. Y los participantes, que es lo que veníamos describiendo en los anteriores slides, ¿no? Entonces, estos participantes hacen parte de la SBP. La SBP identifica, controla y monitora estos riesgos. Y el proyecto en sí, durante su vida útil, durante la línea de tiempo, va generando flujo de caja, que al comienzo, por ejemplo, puede ser negativo, después positivo, después altamente positivo, y con eso garantiza que, de acuerdo al tiempo programado, se realicen los pagos de las deudas o de las garantías con diferentes tipos de entidades financiadoras o entidades que participaron con la aportación de capital. Entonces, estos tres pilares del Project Finance influyen directamente en cada una de las fases del Project Finance. Entonces tenemos la fase de ingeniería y construcción, la fase de puesta en marcha y la fase de operaciones. Y estos riesgos, que los categoricé en 8 tipos, pueden estar presentes en más de una de estas fases o en las 3 fases si es necesario, y que deben ser identificados por cada uno de los profesionales gerentes de proyectos para que puedan, dentro de su estructura de cada una de las empresas, identificar, controlar y administrarlo los mismos. Entonces, riesgos de ingeniería y construcción. Pueden ser riesgos asociados a retraso o abandono del constructor, la constructora que se contrató quebró, la constructora que se contrató tiene problemas de corrupción o problemas
de liquidez, riesgo de sobrecoste en el precio de la inversión pactada, es decir, hay también casos en donde se estimó un precio, pero al final se vio que las propuestas que llegaron eran muy por encima del mercado actual, riesgos de diseño tecnológico empleado en la construcción, donde, por ejemplo, la tecnología no cumple los estándares de contenido local o no está disponible para el tipo de utilización en el país en específico. Puede ser porque tenga una regla de construcción o certificación diferente a la que el país está recibiendo. Por ejemplo, China, Europa o Latinoamérica tienen sus diferencias de tecnología. Riesgo de infraestructura, es decir, terrenos y transportes insuficientes, donde se pensó hacer algún tipo de carretera o medios de comunicación y pues no se consiguió después conseguir el aval para que se construya o se realice ese terreno, o el terreno lamentablemente no tenía los cimientos programados, entonces ese tipo de construcción pues no va a ser más posible y va a tener que hacerse uno paralelo. Riesgo de calidad del subsuelo en el que se construye, es decir, también aquí se puede tener en cuenta, asociado a este riesgo, que se procuró perforar X pozos y en esos pozos se esperaba encontrar X cantidad de barriles de petróleo o de metros cúbicos de gas, y pues una vez realizados los primeros pozos exploratorios, los resultados no fueron asertivos. Entonces ese riesgo también tiene que ser estimado. La siguiente categoría tenemos los riesgos de explotación y operación del proyecto, es decir, también un ejemplo puede ser un riesgo de caída de producción prevista. En este caso podemos hablar de que no se gerenció bien los campos maduros, no se logró controlar bien el caudal, entonces la cantidad de producción cayó drásticamente, las refinerías tienen una capacidad ociosa, o también puede ocurrir que el mercado al cual se está llevando esa demanda pues creció bastante y la producción prevista no consigue alcanzar este tipo de nuevos mercados, riesgos de operaciones por encima del coste y obsolescencia técnica, es decir, también aquí vemos una cuestión de que se compró una tecnología que ya estaba por estar obsoleta, entonces ahí también hay una cuestión después de hacer un upgrade o hacer también un overhaul de todo el sistema, y eso no fue identificado como un coste, por lo tanto el proyecto va a necesitar nuevos recursos y ahí ya impacta en el flujo de caja. Riesgo de transporte en el coste de los productos, es decir, se pensó hacer un gasoducto X, pero al final el material usado como la calidad del acero o el tipo de soldadura o el tipo de transporte de ese tipo de tuberías pues no fue estimado correctamente, entonces también eso está impactando. El riesgo de gestión como tal, es decir, la administración también encarece por temas asociados al valor que se estimó de los sueldos o al valor que se estimó de pago de regalías. La siguiente categoría tenemos riesgos de mercados. Entonces podemos ver riesgo de suministro de bienes y servicios, un poco lo que estamos viviendo también ahora, en donde tenemos una caída drástica de demanda de productos derivados del petróleo. Entonces el suministro de bienes y servicios ha caído bastante y ahí tenemos una carga ociosa de oferta y por lo tanto eso también está impactando en el flujo de caja, ¿no? Riesgo de calidad de la materia prima es otro ejemplo en esta categoría, donde lamentablemente el proveedor de esta materia prima, que puede ser un tipo de componente o un tipo de derivado utilizado para refinar, por ejemplo, el petróleo, como puede ser diferentes tipos de polipropileno, o si no, diferentes tipos de aromáticos o de emulsificantes utilizados, pues no vienen dentro de los parámetros esperados o dentro del margen de error, entonces eso está generando pérdidas en la capacidad de refinación, en donde mucho del petróleo refinado puede estar siendo lamentablemente dañado y por lo tanto no se lo puede entregar al cliente, y riesgos de baja demanda del producto o servicio que produce el proyecto. Es decir, ya hubo casos en donde se hizo una planta de tratamiento de urea utilizando fuentes de alimentación calorífica del gas, y la cantidad de urea generada era en excedente a lo que el mercado podía dentro de la petroquímica absorber, y por ese motivo pues tenés una urea acumulada que no se la puede vender porque el mercado local es muy pequeño, entonces tiene una cuestión también ahí asociada a un cálculo equivocado de la demanda, ¿no?
riesgos financieros del proyecto, ya estamos en la cuarta categoría, podemos ver que los accionistas, promotores y partícipes por algún motivo abandonan o no desembolsan el fondo que estaba comprometido, ¿no? Esto también ya ha ocurrido y ahí tengo ejemplos claros en donde Brasil y Venezuela, por ejemplo, firmaron un acuerdo para construir grandes refinerías y Venezuela tenía estimado en X tiempo dar X millones de dólares como participación en esa refinería, incluso entregar un petróleo con una característica específica de gravedad API, de densidad, un petróleo pesado en X tiempo, y cuando se construyó la refinería para ese petróleo venezolano, que estoy hablando de la refinería Abreu de Lima, que se invirtió más de 20 billones de dólares, pues Venezuela no entregó el petróleo y Venezuela tampoco dio el dinero que tenía que dar, y todo ese financiamiento tuvo que hacerse cargo otro país, como fue el caso de Brasil. Y en este caso Brasil también no conseguía el dinero y tuvo que conseguir un socio que fueron los chinos para terminar de ejecutar esta refinería y así poder ajustar la refinería, también hacer cambios para recibir un nuevo petróleo que descubrió Brasil en la parte del presal y postsal en la profundidad del mar. Entonces, eso también puede ocurrir y tiene que ser estimado dentro del proyecto para que siga adelante y se garantice el retorno del financiamiento, ¿no? Riesgos políticos, aquí viene el tema de expropiación o nacionalización. Hay casos como ya ocurrieron en Bolivia o en el caso también de Ecuador, en donde se expropió, se nacionalizó, incumpliendo contratos. Independiente de la cuestión política, me voy al tema contractual, es decir, el proyecto tenía una concesión de 15 o 20 años de ese activo, pero por X cuestiones políticas se nacionaliza y no se amortiza esa nacionalización o no se retorna el dinero invertido en tiempo, entonces existe un vacío de cómo conseguir recuperar ese dinero y hay un impacto, entonces eso también tiene que ser mensurado, es decir, qué nivel de riesgo hay que en los próximos 5 o 10 años se pueda expropiar o existe una nacionalización de sus activos. El nivel de riesgo país, que eso también se ve de acuerdo al Producto Interno Bruto o se ve también asociado a las deudas externas e internas del país, entonces existen ahí un papel dentro de esa estructura del Project Finance, que es el nivel o clasificación del país, si es A++, si es B, si es C, si es BB+, BB-, entonces todo eso también se lleva en consideración para determinar si el país tiene buena reputación de cumplir cada una de las partes dentro de estos proyectos, ¿no? Y el riesgo de convertibilidad de la moneda, es decir, de acuerdo a monedas que sufren mucha oscilación, también eso es un riesgo en donde puede ser que una moneda como el peso argentino, que estaba a 1 por 1 en los años 90 y ahora está, sabe, a más de 80, y existen mercados paralelos. Entonces lo mismo ocurre también con monedas como el real o monedas con mayor inflación como el peso chileno o pesos mexicanos. Entonces existe esa cuestión de convertibilidad que tiene que ser bien mensurada. El tema de riesgos de municipales y licencias y permisos, es decir, donde también la licencia se la otorga, pero después por presión social se retira. Entonces, ese tipo de licencias tiene que tener un buen análisis de impacto ambiental, de aspectos identificados para garantizar que no ocurra. Y por último, el riesgo fiscal en esta categoría política, es decir, que se determinan unas reglas tributarias de X porcentaje de regalías y por cuestiones sociales o presiones políticas se aumenta esas regalías. Entonces eso también tiene que ser bien identificado con cada uno de estos países o cada uno de estos entes gubernamentales, ¿no? Después las últimas tres categorías: riesgo de fuerza mayor, un caso que ahora ya está cambiando porque no hubo antes una referencia, o sea, la última fue en la década de los 20, el tema de las pandemias, ¿no? Entonces la pandemia entra en esta categoría de riesgo de fuerza mayor. Sin embargo, esto de acá está cambiando también, ya no va a ser una cuestión de fuerza mayor y va a tener algunos cambios específicos en el modelo para identificar este tipo de riesgo. Riesgos legales y documentales, es decir, donde también existen diferentes niveles de leyes, unas leyes más severas, otras leyes que son más suaves.
paraísos fiscales. Entonces, esa cuestión también tiene que ser equilibrada teniendo en cuenta las leyes más severas de todos los países que participan en este proyecto, pues se adoptan normalmente las leyes más severas para evitar que después se incumpla una ley en otro país y eso impacte negativamente el flujo de caja del proyecto, ¿no? Y por último, los riesgos medioambientales, es decir, se utiliza un producto, se utiliza, por ejemplo, alguna sustancia química que después ya se sabía que tenía problemas a la salud o al ecosistema en el cual se iba a implementar el proyecto y eso no se mensura apropiadamente y pues después hay indemnizaciones que tienen que ser pagadas o en todo caso llega la suspensión de las actividades. Entonces, esa cuestión medioambiental no es solo durante el proyecto, sino después de que se finalice el proyecto y ya se está administrando ese activo o esa industria, cómo garantizar que no genere pasivos ambientales o si lo generas, que sean tratados de forma correcta, ¿no? Y ahora, para concluir, tenemos el flujo de caja, que es el tercer pilar que les muestro en la gráfica del lado derecho, ¿no? Entonces, de flujo de caja, entendemos que dentro del proyecto servirá para devolver el capital e intereses a los financiadores y accionistas y actuará como indicador de viabilidad y rendimiento del proyecto. Es decir, esto también ayuda a que si un proyecto pasa por una fase 2 de ampliación, el flujo de caja sea una referencia para conseguir nuevos financiamientos. La capacidad con que el proyecto consigue pagar sus deudas y generar nuevos ingresos ya sirve como un indicador económico de los fondos de inversión. Entonces, eso también cuando ustedes trabajen como gestores de proyectos o sean responsables de participar de un Project Finance, les recomiendo que vean el nivel de flujo de caja, el payback, con cuánto tiempo se retorna el dinero invertido, la tasa interna de retorno que también es conocida. Entonces, todo esto te ayuda a entender qué capacidad tiene el proyecto de continuar compitiendo por nuevo financiamiento, ya que mientras crecen los tamaños de los proyectos en diferentes industrias, pues también crece la competitividad por ese mismo dinero. Entonces, una cosa es cuando en la década de los 70, 80, solamente las empresas petroleras hacían project finance y ahora las empresas petroleras tienen que competir con otras industrias como nombraba anteriormente aeronáutica o minería o si no la parte también de tratamiento de residuos o energías renovables, que ahora también hay muchos project finance en esta área, pues procuran el mismo recurso, el mismo dinero de financiamiento. Entonces, estas entidades pues se lo van a dar el dinero al que tenga el proyecto más rentable, con mejor flujo de caja, con mejor control de los riesgos, con resultados tangibles de anteriores fases de este proyecto. Entonces, he ahí la importancia del histórico y el entendimiento del concepto del Project Finance. Con esto concluyo y pues dejo un par de minutos ahora abierto para preguntas. Voy a abrir aquí el campo de preguntas y por favor quédense tranquilos de hacer las preguntas que trataré de esta manera de responderlas agrupando las mismas por una cuestión de tiempo, ¿no? Entonces, vamos a ver algunas preguntas aquí. El crédito para un Project Finance podría ser modelado durante exactamente el mismo periodo de concesión. No. Normalmente ya en el proceso de concesión se sabe con antecedencia cuál va a ser la viabilidad del proyecto. Entonces, se recomienda que el Project Finance sea modelado mucho antes de la concesión. Ya la concesión es resultado de la sociedad del vehículo del proyecto. Si vuelven después a ver el video que va a estar disponible en la página de ALDE, en la estructura de ejemplo de este proyecto, que tiene la modalidad de Project Finance, ya la concesión es resultado de esta interacción de la SFP. En el entendido de que un Project Finance necesite de un proyecto capaz de generar flujos suficientes para responder al compromiso de crédito, ¿existe un nivel mínimo de EBITDA para que un proyecto se pueda estructurar de esta forma? No, no existe un nivel mínimo, pero sí existen buenas prácticas o referencias, ¿no? Entonces, siempre que sea el EBITDA, por ejemplo, mayor a 1,
o que esté a 1.5 ya es muy atractivo. Entonces, he ahí el detalle de referencias, ¿no? Y depende de la industria. Hay industria que en los primeros 5 años, por ejemplo, en la industria de refinación en mar, en offshore, que son las FPSO, son grandes barcos refinadores, con concesiones a 30 años, ya se espera que en los primeros 5 años el EBITDA es negativo. ¿Por qué? Porque se supone que en ese sentido el flujo de caja no va a ser tan constante y sí los costos, las salidas para pagar los diferentes tipos de compromisos que tiene ese proyecto. Pero como la concesión es larga, es decir, esa vida útil de ese barco de gran escala que procesa más de 10 millones de barriles por día, pues sabe que tiene más 15 o 20 o 30 años de capacidad de generar un EBITDA muy positivo y con eso garantizar que los próximos 20, 30 años va a generar liquidez, flujo de caja suficiente para que se siga haciendo los mantenimientos o que tenga el retorno esperado por los fondos de inversión. De acuerdo a su experiencia, ¿cuál considera el principal riesgo que debemos mitigar en un Project Finance? No existe un principal riesgo. Yo te diría estas 8 categorías que lo utilicen como referencia, ¿no? Y dentro de ellas, si ustedes procuran en diferentes bibliografías, yo traté de ejemplificar aquí muy rápidamente dentro de esas categorías, podrán ver innúmeras matrices de control, ¿no? Pero te diría que en la fase A, es decir, en la fase de ingeniería y construcción, es donde más riesgos son identificados, porque es la fase más crítica. Después tenemos la fase de puesta en marcha, que también tiene su complejidad, pero que ya viene dentro de lo que arrastra de los riesgos inherentes en la fase anterior. Entonces, es un conjunto. Yo te diría, para responder esta pregunta, son varios riesgos, pero depende de la complejidad y el tamaño del proyecto. Ahora se está hablando mucho sobre la burbuja del carbono y desinversión en la industria de oil and gas. ¿Cómo se maneja este riesgo? Pues la industria se está adaptando y con esto concluyo esta última pregunta por una cuestión de tiempo. El mercado de petróleo está vendiendo esta filosofía de carbono cero en los próximos 30 años, es decir, hasta el 2050 carbono cero. Algunos están siendo más agresivos y diciendo hasta el 2030. ¿Y cómo se logra eso? Pues cambiando las tecnologías, y es un poco lo que vemos en este máster de ALDE, ¿no? Es decir, cómo la misma empresa petrolera está procurando fuentes de energía alternativa o fuentes que generan menores emisiones de carbono para explorar ese tipo de derivados del petróleo o de hidrocarburos que son medioambientalmente más amigables, ¿no? Entonces vemos el tema de biodiesel, vemos el tema también de un gas natural mejor procesado, vemos justamente eso, gases natural como proyectos a gran escala que están teniendo mayor popularidad porque no produce emisiones de carbono, ¿no? Entonces, eso es muy importante. O también proyectos en los cuales tienen una concesión de energías que trabajan en armonía. Por ejemplo, puedes tener una termoeléctrica a gas que tiene en su segunda fase el uso de etanol proveniente de caña de azúcar o de óleo de palma, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay ya una fusión para que se procure seguir adelante con la industria petrolera, pero siendo cada vez más económicamente viable y amigablemente al medio ambiente, ¿no? Entonces, sí se procura de esa forma, o si no, reducción de emisiones a gran escala, que después eso se puede monetizar en la cuestión de descarbonización que tú mencionas en la pregunta, ¿no? Entonces, no es una burbuja, yo te diría que más que burbuja es las nuevas reglas del mercado, porque tienes una energía renovable cada vez más competitiva y tienes que adaptarte, pero sigue siendo, y eso sí te lo puedo afirmar, la energía viniendo de derivados del petróleo, mucho más económica en cuestión de costos y mucho más rápida de entregar con una logística ya existente en el mercado. Pero en Europa ya se ve transformaciones como los coches híbridos, que la legislación promueve este tipo de tecnología, ¿no? Entonces, ya vemos que sigue habiendo todavía coches que consumen de hidrocarburos como gasolina o diésel, pero que también al mismo tiempo ya funciona con baterías que al moverse el coche se recargan. Bueno, concluyo entonces de esta forma el webinar. Nuevamente, muchas gracias por la atención.
Si tienen más preguntas, pueden mandarlas por email. Trataré de responderlas en tiempo y forma. Y pues hasta la próxima en el siguiente webinar. Todos estén bien. Buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar de donde se conectan.